Hola, soy Santiago Zapata Arias de la materia de la economía de la empresa de la Universidad del Quindío, séptimo semestre. Y en esta ocasión voy a hablar del rol histórico de las empresas en Colombia y el impacto que han tenido las políticas públicas en la gestión estratégica, financiera y tecnológica de ellas. Hay que decir que el país alberga bastantes empresas reconocidas a nivel regional, como puede ser Bancolombia, Ecopetrol, el Grupo Nutresa. También hay que decir que las pymes constituyen el 99,5% del tejido empresarial colombiano y aportan un 35% a su PIB, según el Diario de la República en estudios del año 2023. Colombia es el país 67 de 190 en el informe Joint Business de Banco Mundial en facilidad de hacer negocios. Es una ubicación bastante discreta, pero no deja de ser favorable para Colombia. Sin embargo, la productividad laboral presenta desafíos. Según el DANE, hay muchas brechas significativas en eficiencia y adopción tecnológica entre las MIPYMES. Entonces debemos preguntarnos si el Estado debe intervenir y hasta qué punto debe intervenir para mejorar todas las condiciones que tiene el país, no solamente a nivel de productividad y de tamaño, sino de la gestión del mercado y las finanzas. A lo largo de toda la historia han habido muchas instituciones gubernamentales que han influido en toda esta estrategia. Su papel ha sido clave en la industrialización colombiana, la diversificación productiva y la consolidación del sector empresarial. Dentro de un artículo que yo utilizaba bastante como guía para este video, tenemos el de Política y Crecimiento Económico en Colombia del año 1906 a 2009 de Carlos Humberto Ortiz. Menciona la importancia de la teoría del crecimiento endógeno de autores como Romer, que ve los factores que hacen crecer la economía de una manera totalmente objetiva. Los factores que Ortiz identifica que han hecho que Colombia crezca a nivel empresarial han sido la diversificación productiva del sector manufacturero, la industria, el aumento de la infraestructura de los transportes y el mejoramiento, el derecho a la vida y a la propiedad, las políticas que incentivan la inversión a nivel de la propiedad y a nivel de seguridad, las instituciones que proporcionan o preservan activos. Ha tenido empresas como el Instituto de Fomento Industrial, que fue creado mediante el decreto 28589 de 1940. Este instituto, cuyas siglas son el DIFI, albergó alrededor de unas 80 empresas, siendo para el surgimiento de industrias básicas. Según el DNP, entre 1960 y 1980, el IFI contribuyó a duplicar la participación del sector industrial en el PIB. Ayudó al nacimiento de sectores estratégicos como el siderúrgico, el petroquímico, metalquímico y del papel. Aunque este instituto fue cerrado en el año 2003 y dejó sin un respaldo financiero y estatal a las empresas para mejorar la diversificación industrial y la renovación tecnológica. Tenemos otras instituciones como es el Ministerio de Transporte. Entre 2010 y 2020 invirtió 80 billones de pesos, generando el aumento de un 4.5 al 5,9% del PIB logístico. Fundamental, porque según el Banco Mundial, Colombia pierde cerca de 1.6 puntos del PIB por las ineficiencias logísticas, haciendo que el transporte de mercancías en Colombia sea un 40% menos eficiente con respecto a los estándares de la OCDE. También dentro de las empresas que salvaguardan los activos tenemos a la previsora y seguros La Gran Colombia, una aseguradora que logró asegurar el 70% de los activos del sector público con su iniciativa en el año 2021 según Fasecolda, algo totalmente imprescindible para un desarrollo a nivel institucional en Colombia. Y no solamente tenemos que dejarnos a ejemplos tan actuales como el de estas aseguradoras. Tenemos, por ejemplo, el surgimiento del Banco Agrícola Hipotecario, formado en 1927, que estuvo orientado a facilitar los créditos del sector rural. Y como vemos, durante este periodo se gestó la bonanza cafetera entre el año 1900 y 1930, donde surgió un cooperativismo, que ya es una modalidad nueva de propiedad, donde los poseedores de la tierra establecen cooperativas sobre ella, adquieren préstamos. También el Ministerio de Transporte, fundado en 1905, como ya lo había mencionado, genera una red ferroviaria y se hace posible esta bonanza cafetera que tanto ayudó al surgimiento industrial del país. Ahora ya entrando en el segundo periodo, por así decirlo, dentro de la industrialización de Colombia, que es de 1930 a 1958, donde vemos una reforma liberal
a nivel de defensa del obrero y una industrialización inicial tras la regeneración conservadora que dio ese primer impulso a lo que es la industrialización y la mejora de la infraestructura en Colombia. Vemos que dentro de la reforma laboral de los años 30 se estableció un derecho a la asociación sindical, la jornada laboral de 8 horas y los seguros sociales. Esto generó una formalización empresarial y elevó la demanda interna colombiana, que además aprovechaba esta industrialización fruto del cierre del mercado internacional debido a la crisis del año 1929 y la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Retomando un poco lo que yo decía en la introducción de este video, es que el Instituto de Fomento Industrial invirtió en sectores estratégicos y se dieron casos como la creación de la siderúrgica Paz del Río en Boyacá en el año 1948, o también el fortalecimiento de empresas que ya existían, como es la empresa de Bavaria del año 1889 o Davianca, fundada en 1919, antes de 1940, que es el año de la fundación del Instituto Industrial IFI. Durante este periodo el PIB colombiano mostró un crecimiento promedio anual que fue superior al 5%, que permitió la construcción de carreteras y puertos y además la implementación de la energía hidroeléctrica. Y hay que destacar que durante este periodo y durante el periodo anterior se dieron innovaciones dentro del sistema colombiano, como la implementación de la industria pesada, la implementación de la energía en reemplazo del carbón para la industria nacional, y vemos una industria mucho más diversificada y fortalecida frente a una industria artesanal que se veía a finales del siglo XIX. Y ahora estamos entrando al último periodo, que es el periodo de 1958 a 1974, en el Frente Nacional, donde vemos el cenit de la institucionalización empresarial, y es el último periodo donde tenemos un paradigma de industrialización y de alta intervención. Durante este periodo vemos instituciones más grandes, no solamente institutos, sino que tenemos, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación, fundado en 1958 en el Frente Nacional, la Superintendencia Bancaria, el ICETEX y el Sistema de Educación Técnica y Superior, que hace parte de la mejora de la situación del obrero colombiano, de los trabajadores, que ya no solamente estaban formalizados dentro del trabajo, sino que tenían la necesidad de mejorar sus estudios y su formalización, mejorando sus ingresos y la demanda interna colombiana. Habían empresas como Coltejer, Fabricato y Cementos Amper que empezaron a modernizar sus instalaciones con maquinaria pesada. En este periodo la industria alcanza su punto máximo de participación en el PIB, en el año 1974, con un 23,4% de participación. Según el informe de Ortiz, el crecimiento del PIB en el año 1971 fue el más alto del siglo para Colombia, que fue de un 6,3%. Es un periodo de alta inversión estatal en infraestructura, o el caso también de obtención de insumos. Se creó un plan, que es el Plan Vallejo, que favoreció la importación de bienes de capital para el desarrollo de la industria colombiana. Pero ya enfrentándonos a un panorama internacional distinto tras la crisis del petróleo, en el que las reformas keynesianas cambian y llega un modelo liberal donde se promueve una intervención mínima del Estado, entonces entramos en el último periodo de este siglo XX, que es el periodo de 1974 al año 2002, que es un periodo de apertura, pero también de crisis y de concentración. A diferencia del enfoque anterior, que era de prevención estatal, de sustitución de importaciones y de financiación, llega a un nuevo paradigma con Alfonso López Michelsen, abandonando el modelo industrialista y desmontando incentivos como el CAT, montando progresivamente las protecciones arancelarias, algo que se destacaría mucho en el gobierno de César Gaviria en la década de los 90. Se dan las leyes de 50 en 1990 y 789 de 2002, que flexibilizan el trabajo y debilitan los sindicatos y precarizan el empleo. Este es un tema bastante polémico, se podría decir. Muchos defienden estas reformas porque obviamente la flexibilización del mercado laboral también puede generar más plazas de trabajo, menos desempleo. Pero hay otros fenómenos desde los que se puede estudiar esta perspectiva y matizar un poco esto. Entonces obviamente habría que hacer un análisis más profundo para sacar conclusiones.
Algo que sí podemos decir es que entre los años 1975 y 1999 la participación industrial cayó a un 13,6% y miles de empresas quebraron al no poder competir con productos importados. Algo que se da es una alta concentración de los grandes grupos financieros, que para el año 2005 el 0,2% de los accionistas grandes controlaban el 80% de las acciones bursátiles en Colombia. Obviamente esta caída de la importancia de la industrialización también tiene otras explicaciones, como es la misma diversificación de la economía en nuevos sectores económicos, como es el sector terciario, el de servicios. Entonces no todo es algo tan catastrófico como podrían dar a entender algunas de las cifras que he dado. Dicho esto, iniciamos el último periodo, que es el periodo 2002 a 2022. Periodo caracterizado por la seguridad democrática de Uribe, donde cayeron bastantes homicidios, donde se impulsa el biocomercio, las regulaciones ambientales, la Ruta N, el CTI. Se ve institucionalizado en el COMPES 3582 en la búsqueda de una mejora a nivel de seguridad. Aquí ya entramos en la era de las TIC. Por ejemplo, Medellín adoptó los acuerdos como el Acuerdo 49 de 2010, creando la Ruta N, conectando las empresas TIC ya con las universidades y empresas de capital de riesgo. Entre los años 2004 y 2011, el 87% de las empresas TIC introdujeron innovaciones. El 81,8% reportó beneficios, el 75% mejoró mejoró sus productos y servicios, aunque el 63% ignoraba los problemas y los programas, y se detectó también una escasez de talento y la baja difusión institucional en la implementación de las tecnologías TIC. Estamos ya ante una era de la implementación de las tecnologías del siglo XXI que se constituyen dentro de lo que se llama la cuarta revolución industrial. Los colombianos aún enfrentamos entonces problemas de captación de talento humano, de conectividad. Necesitamos por ende seguir mejorando nuestra tecnología para introducirnos de la mejor manera en el siglo XXI. Entonces nos enfrentamos a problemas de conectividad, de financiamiento, porque también hay datos del BID, el Banco de Internacional del Desarrollo, que nos dice que el 80% de las empresas innovadoras en América Latina se financian con recursos propios aún. Entonces tenemos problemas de financiamiento, educación y conectividad, propios de una nueva era de innovación a nivel tecnológico y de diversificación de la economía. Con esto podemos concluir que evidentemente, sobre todo en periodos de innovación tecnológica y diversificación de la economía, se necesita un marco institucional para generar financiamiento y regulación para el crecimiento de la economía, algo que está demostrado con cifras. También podemos decir que en Colombia las empresas han sido una columna vertebral en su crecimiento, que de hecho han tenido una gran relación sus desempeños con las políticas públicas. Nuestro gran reto es competir dentro de un mundo globalizado y consolidar nuestro desarrollo en una economía que ya se abrió, que ya recibió una apertura, pero que también puede necesitar una protección en algunos sectores estratégicos. De manera que el Estado no solamente debe actuar como un regulador, que en Europa, por ejemplo, representaba un regulador bastante duro y ha desincentivado la innovación dentro de Europa, por ejemplo. Y así el Estado debe convertirse en un socio estratégico, que financie, que genere infraestructura y que haga posible que estas empresas sigan creciendo y que no se vean afectadas por el entorno a nivel global o incluso local. Debe mejorar la infraestructura de un país, la seguridad y marco legal. Con esto les dejo una pregunta. ¿Qué estrategia estatal ustedes creen que podría convertir a las empresas colombianas en líderes regionales de innovación y sostenibilidad? Además, ¿cuánto creen que debería invertir el Estado? ¿En qué situaciones? ¿Por qué? Esto ha sido todo y muchas gracias por la atención.